¿Y qué otra cosa tenés para hoy? ¿Qué nos ibas a contar de Bueno, Chilaver, me dijiste? Sí, yo iba a hacer que incluso, si te parece, lo dividimos en dos partes, seguimos el próximo programa para que no se haga tan largo. Y iba a hacer una brevísima reseña de Chilaver, que pienso que fue un gran olvidado, porque Chilaver, claro, empezó, digamos, en el bando unitario y después se pasó al bando federal. Entonces lo trataron como un traidor, lo ignoraron y lo... Chilaver nació en el 16 de octubre, o sea, mañana es, ¿no? 16 de octubre de 1798, y era hijo de un capitán, un militar, que se llamaba Francisco Chilaver, que estuvo un tiempo acá y viajó a España. En España, Chilaver empezó a estudiar matemáticas, y regresó a la Argentina en 1812 en la George Canning, que venía San Martín, Alvear, Zapiola y otros. En Europa había empezado a estudiar matemáticas y siguió acá, y después se incorpora como cadete en el ejército. Desde el primer momento Alvear estuvo, que me parece que estuvo en un bando mal equivocado, me parece a mí. Primero estuvo con Alvear. En el golpe del 25 de mayo de 1820, junto a otros 43, se apoderó del cuerpo de aguerridos en el cuartel de Retiro. Después participó en la batalla de la Cañada de Cruz. Pretendieron cercar Buenos Aires con los chilenos Carrera, y por algunos proscriptos de Alvear. Después siguió a Alvear, lo siguió hasta Santa Fe. Estanislao López los vence, y entonces los destierra en la banda oriental. Después Chilaver cayó prisionero de Dorrego en la toma de San Nicolás el 2 de agosto de 1820. A comienzos de 1821, con la llegada de Martín Rodríguez, Chilaver pide la baja del ejército. Y entonces se dedica otra vez a la matemática. Incluso es ayudante de cátedra de Felipe Cenillosa, que era un matemático muy conocido, y en 1824 se recibe de ingeniero. Después, cuando el Imperio de Brasil entra en conflicto con las Provincias Unidas, Chilaver se incorpora de nuevo al ejército el 1 de diciembre de 1825. Al año siguiente lo ascienden en la primera compañía del Escuadrón de Regimiento de Artillería Ligera. Después estuvo en la batalla de Ituzaingó, que incluso tuvo al mando de Tomás Iriarte, que era unitario, pero tuvo una tan buena actuación que lo ascendieron a sargento mayor, en el mismo campo de batalla. Sabemos que su especialidad es la artillería. Sí, sí. En 1828 va a Misiones a combatir contra los brasileros al mando de Fructuoso Rivera. Después regresa a Buenos Aires cuando ya había pasado los sucesos del fusilamiento de Navarro en 1828. Ahí Chilaver adhiere al bando unitario que comandaba Lavalle, y que fueron derrotados por Rosas y por Estanislao López acá en Puente de Márquez. A raíz de eso, Lavalle va al destierro, y como militar se va a Uruguay, y como militar se mantiene inactivo hasta 1836. Ahí hay una sublevación de Fructuoso Rivera en Uruguay, que lo saca a Oribe, que era el presidente, que era claro, el gobernador electo, y Lavalle adhiere a Rivera, o sea, se pone a favor de Rivera. Me gusta porque Fructuoso Rivera se adjudicaba el título de padre de los pueblos y columna de la Constitución. Enseguida se iba a desilusionar Chilaver de lo que era Rivera, porque Rivera
tenía ciertas dotes de caudillo y todo, pero era un gaucho, maula, como le decían. El mismo general Paz, que además era del mismo bando de Rivera, porque era unitario, en sus memorias pone un dicho, algo que le había contado a Aimé Bonpland, que habían estado, digamos, relacionados con Rivera. Entonces Bonpland le decía, y esto lo pone Paz en sus memorias: el general Rivera me ha referido hechos de su mocedad que no le hacen honor, como si no apercibiera que, tan lejos de ser una virtud, debiera causarle vergüenza. Me refería un día, o sea que Rivera le contaba un día, que de acuerdo con otro pillo hicieron una expedición a un pueblo de su país, llevando secretamente una partida de barajas o naipes compuestos, con lo que desplumaban inhumanamente a todos los aficionados. Otra vez se hizo una excursión a correr carreras, donde, corrompiendo a los corredores de profesión, hizo que sus caballos, que no eran los mejores, llevaran el vencimiento en todas las carreras. Lo más singular es que lo decía con un aire de satisfacción que probaba estar lleno de ella dentro de sí mismo. O sea, era un sinvergüenza. Un sinvergüenza, sí. Hay otra anécdota que lo pinta de cuerpo entero a Rivera. En ese momento, la Confederación estaba en guerra con Bolivia, con la Confederación Peruano-Boliviana. Con Santa Cruz. Y además estaba invadida. El mariscal Santa Cruz. Y además estaba bloqueada por los anglo-franceses. Entonces Rivera, ¿qué hacía? Le pedía dinero a los franceses y se patinaba la guita, digamos, ¿no? O se la guardaba. Y entonces le tenía que declarar la guerra a Rosas y nunca se la declaraba, que sí, que no, que bien. La cuestión que los primeros días de marzo, ¿qué pasa? Los argentinos le ganan a los bolivianos en Yungay. Y la noticia llega el 6 de marzo, llega a Montevideo. Estamos hablando del año 39. Claro, cuando llegó la noticia, los unitarios de Montevideo dice: vamos a hacerle firmar la declaración de guerra a Rivera antes que se entere que ganó, porque si se entera que Rosa ganó no la va a querer firmar. Entonces lo salen a buscar y lo encuentran en el Durazno, en un baile de disfraces, disfrazado de monos, de moro. Rivera firma la declaración de guerra sin sacarse los guantes y con la máscara puesta para poder seguir la milonga. Firmó la declaración de guerra, ni la leyó. Como una joda, ¿va? Sí. Entonces sigamos con Chilaver. Chilaver llega a Montevideo en el 39, ya desilusionado de Rivera, pero es reclutado en el bando unitario y acompaña a Lavalle como jefe de Estado Mayor en la isla, cuando hace la invasión a la isla Martín García. Que la toman junto con los franceses, aliado con los franceses. Pero también se desilusiona de Lavalle, porque no estaba de acuerdo con la falta de organización o de buena conducta de Lavalle. Lavalle era muy valiente, pero como militar, incluso San Martín una vez dijo, cuando San Martín se enteró que lo habían fusilado a Dorrego, San Martín dijo: Lavalle, valiente como ninguno, pero un muchacho falto de conducta y a quien no hice fusilar de lástima. Eso es lo que decía. Y bueno, Echeverría le llamó la espada sin cabezas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando invadieron, Chilaver era partidario de atacar a Buenos Aires. Lavalle dio vuelta por toda la provincia, se daba cuenta que nadie lo quería, se empezó a retirar derrota tras derrota hasta que en Quebracho Herrado lo vencieron, definitivamente. Y ahí Rosas comentó: estos unitarios son muy instruidos, pero no saben que a la mulita hay que tomarla por el rabo. Viste que sí, siempre la mulita es un animal que mira hacia adelante, hay que atacarla, hay que ponerse adelante, porque mira hacia atrás. Claro. Y entonces para cazarla tenés que pararte adelante y la agarrás así fácilmente. Por eso dijo conocedor del campo y de la, sí. de las costumbres. Bueno,
Lavalle se retira hacia el norte, entonces Chilavert vuelve hacia la banda oriental. El ejército de Rivera es vencido el 6 de diciembre de 1942 en Arroyo Grande, que fue... Lo vence Urquiza. No, Oribe, que fue la anécdota que yo conté cuando Rosas los engañó en Palermo con una nota falsa al cónsul inglés, haciéndole creer que no habían llegado las caballadas, etcétera. Entonces en esa batalla estuvo también Chilavert, ahí lo tomaron prisionero a él y todo el parque de artillería, y ahí fue que Rivera dispara, que tira la chaqueta, la bandera, la espada, todo para que no lo reconozcan, y dispara. Y ahí fue cuando Rosas comentó, dice, el ratón dio muchas vueltas, pero al final cayó en la trampa, le dijo por Rivera. Entonces, digamos, Chilavert estaba desilusionado también de Rivera y de Lavalle. Y entonces vuelve a Montevideo, y el 3 de febrero se hace una reunión de oficiales y militares, que participa Fructuoso Rivera. Y entonces ahí Rivera dice que él necesita un jefe para defender Montevideo, pero que no sea paz, que no sea generar paz, dice, porque es un inepto, le dice. Y dice otra cosa más grave todavía, dice que querían hacer, él proponía formar un nuevo país entre el Uruguay y el Paraná, inclusive, es decir, tomar las dos provincias del litoral, claro, y hacer un país separado. Dice que incluso le dijo que ya estaba conversado con el ministro brasilero Simimbu, o sea que hasta estaba con un país extranjero formando. Entonces eso fue lo que colmó el vaso de Chilavert. Entonces lo encara y le dice, hace tiempo que veo que la guerra que usted hace no es contra Rosas, sino contra la República Argentina, ya que su lucha es una cadena de coaliciones con el extranjero. De resultas de ella, Argentina ha sido ultrajada en su soberanía, favoreciendo esto a Rosas, ya que la opinión pública va a amenazar la patria. Sí es cierto que algunos argentinos notables trabajan en el proyecto de regresar 2 provincias argentinas para debilitar el poder de Rosas, o para lo que fuese. La lengua humana, el sentimiento y la posteridad los llama, y 100 veces los llamaría, notables traidores a la patria. Y además le dice que protestaba desde el fondo de su alma contra semejante proyecto, viniese de donde viniese, y que las armas de la patria le dio en los albores de la independencia no se empañarían al lado de tan notables traiciones, porque él iría a ofrecerse a Rosas o a cualquiera que representase a la República Argentina la causa de la integridad nacional. O sea, ahí es donde él pasa a la Confederación. Claro, después ahí se entera de vuelta obligado y pasa a la Confederación. Pero en cierta forma, la estrategia de desmembramiento de Argentina estaba también con la coalición del norte. La guerra de Bolivia quería quedarse con Tucumán, Salta. Claro, eso es lo que le ofrece Cuyen a Santa Cruz. Por eso que lo hace fusilar. Lo hace fusilar a Cuyen, y fusilan, los unitarios previo a eso fusilan a Heredia, al indio Heredia, que había sido soldado de San Martín, que era gobernador, lo destituye. Y ahí que después también matan Rosas cuando se impone a Marcos Avellaneda, el padre de... Sí, el que lo hace fusilar es Oribe. Muy bien, ¿qué te parece si continuamos la semana, el próximo programa, que vamos a partir de que se pasa, porque tiene una actividad muy muy importante dentro de la Confederación Argentina como soldado de Rosas? Tenemos mensajes. Muy bien, el recuerdo de Martiniano Chilavert, el que hablaba era el ingeniero Leonardo Castañino. Si le quieren hacer preguntas, aprovechenlo hoy. Mañana se cumple el aniversario del nacimiento de Chilavert. De Martiniano Chilavert, exactamente. Y el 17 de octubre, usted no va a venir el 17 de octubre. No, el 17 de octubre voy a
en la escuela sindical. Cuando falleció al otro día de la muerte de la batalla de Caseros. Sí. Ahí lo fusilan. Pero lo fusilan porque se le retoba a Urquiza cuando le dice que era un traidor, y Chilaver le contesta en forma algunos hablan incluso de otras cuestiones ahí medias. Lo acusó de coimero, lo acusó de todo, y aparte de acusarlo de coimero, le dijo: acá el único traidor que existe es usted. Y por eso ordena inmediato fusilamiento y de espalda. Giovannini, buenas noches. Vittorio te llama, de Villa de Lina. Un abrazo para vos, para todos los compañeros ahí, y para el hombre que está hablando ahí, que está escuchando. Preguntale si a la mulita cómo hay que sacarla de la cueva. A ver si sabe. Bueno, a ver si ustedes lo saben. ¿Cómo se saca una mulita de la cueva? Chao. Al peludo. Sí, mire, le voy a confesar algo. Yo soy criado en el campo, así que sé muy bien cómo se saca el peludo de la cueva. No lo voy a decir al aire porque, bueno... Dicen que hay que meterle el dedo y afloja. Claro, meter el dedo y afloja. Porque con las uñas se aferra. Pero claro. Cuando le metes el dedo ahí, aflojó y lo sacás de la cueva. Se aferra porque hincha el lomo y entonces queda trabado en la cueva, pero cuando pones el dedo te afloja. Vamos a entrar de lleno en la parte histórica. Para esto viene Leonardo Castañino todos los martes, todos los viernes a desasnarnos. También le vamos a armar alguna cortina, algo para identificar esta parte del programa. Bueno, empezamos con Martiniano Chilaver. Bueno. Vamos en dos palabritas. Sí. ¿Qué es lo que habíamos dejado? Bueno, habíamos quedado el martes pasado. O sea, habíamos hecho una reseña de cuando nació, en 1798, que se había incorporado al ejército, había sido incluso ayudante de matemáticas, estudió matemáticas, participa en algunos hechos con Alvear, con Iriarte, en Ituzaingó, etcétera, pero siempre ha llegado a la parte unitaria, hasta que recibe una desilusión, se desilusiona, digamos, del accionar de Lavalle y de Rivera, que lo que pretende es entregarle la Mesopotamia a los brasileros. Y en combinación también con los unitarios Montevideo, además en esa época estaba la guerra contra la Confederación, con los unitarios que estaban en Bolivia, en fin, una serie de cosas. Y yo creo que Chilaver se dio cuenta que en definitiva el único que defendía la soberanía nacional era Rosas, y que los unitarios, con tal de llevarle la contra Rosas, se unían a los extranjeros, ya sea los franceses, etcétera. Entonces, cuando se suceden los hechos de la vuelta obligado, ahí reacciona, digamos. Vamos a contarle a la audiencia. Fue el 20 de noviembre. El 20 de noviembre de 1845. De 1845. Que después se declara Día de la Soberanía Nacional, porque ¿qué pasa? La flota anglo-francesa quiere pasar aguas arriba del Paraná y Rosas le hace poner cadenas en la vuelta obligado, lo pone a Mansilla con tropas y algunos civiles, pasan, pero en definitiva fracasan. Muy diezmado. Pasan y llegan hasta Corrientes y Paraguay, pero tardan un año en volver, no pueden vender la mercadería, porque la función de ellos era una inclusión comercial. Claro, era la libre navegación, claro, que querían ellos, y eso Rosas se lo impidió. Claro, y a la larga fue lo que les hizo desilusionar, digamos, le hizo torcer el brazo. La cuestión que Chilaver, cuando se da cuenta, cuando vive, digamos, lo obligado, o escucha, ahí es cuando se convence de que debe pasarse. De que estaba luchando para el bando equivocado. Incluso le manda una carta muy significativa a Alberdi, que yo te pediría que la leas. Sí, cómo no. Porque tiene unos conceptos muy buenos, incluso sobre Rosas, sobre el país. Está fechada el 10 de mayo de 1848, ¿no es cierto? Estamos hablando 2 años y medio después de la vuelta obligada, sí, de la batalla de la vuelta obligada. Ya les vamos a leer esta carta
que le dirige Martiniano Chilavert a don Juan, a Alberdi, Bautista Alberdi. Pero primero vamos a hacer una pequeña. Muy bien, ahora sí, habíamos quedado que íbamos a leer la carta que le mandaba Martiniano Chilavert al doctor don Juan Bautista Alberdi. Y empieza diciendo: querido amigo, con el mayor contento aprovecho el regreso para ese estado del caballero Moore, a quien he tenido el gusto de tratar en esta capital para escribir a usted, porque en la buena y mala fortuna mis amigos son siempre mis amigos. Quiera Dios que en esta ocasión mis palabras sean apreciadas por usted en su verdadero sentido, y así lo espero. Fío mucho en su buen juicio, en la influencia del tiempo y de los acontecimientos que no habrán sido una cosa inútil para usted. Voy a hablar a usted con la verdad en los labios y con la patria y la amistad en el corazón. Es lo único que puedo ofrecerle, porque por desgracia mi capacidad no está en armonía con los grandes sucesos de la época para describírselos con propiedad y prever las consecuencias que deben surgir de ellos, pero sí, como lo he dicho, le ofrezco sinceridad. Quisiera tener el poder de transportarlo a nuestra querida patria para que con su fina penetración juzgase usted de la actualidad y del porvenir que la espera, y me atrevo a creer que convendría usted conmigo en que la primera es grandiosa, fuerte, altamente gloriosa y de una trascendencia inmensurable para la América, y que estos inapreciables bienes son una garantía positiva de su futura felicidad. Debido todo esto al genio de un gran hombre, el general Rosas. Recuerde usted que es la primera vez que me oye clasificar así a un hombre de nuestro país. Para elevar a la Confederación a este grado de... Disculpame, fíjate que habla así de Rosas, un unitario, ¿no? Que tenía toda una vida unitaria. Disculpame. Por eso él mismo dice, después de decirle el general Rosa, un gran hombre, que es la primera vez que lo oyen decir así, hablar de alguien de esa manera. O sea, lo resalta porque el otro, sí. Para que el otro no se vea sorprendido. Para elevar a la Confederación a este grado de poder necesario ha sido destruir todos los obstáculos que se oponían sin pararse en medios. Esto es propio del genio cuando marcha un objeto digno y que sólo él descubre a través del denso velo del porvenir. El profeta de Medina dice: Dios ve en la noche oscura caminar a la hormiga negra sobre la piedra negra y siente el ruido que hacen sus patas al moverse. Reclamo para esta cita toda la tolerancia evangélica de usted. Las previsiones del genio penetran a donde no le es dado penetrar a la generalidad, y en su marcha sale siempre de las reglas comunes. La del general Rosas ha sido clasificada de tiránica. Apelo al propio fallo de usted sobre si los que lo hemos combatido le hemos dado o no motivos para que nos trate con rigor. Y se pregunta: ¿las penas que ha aplicado a sus enemigos no se hallan registradas en todos los códigos de las naciones más civilizadas del orbe? ¿Las leyes inglesas y franceses no imponen al que lleva las armas contra el Estado, a más de la pena capital, la de confiscación de bienes, cosa que no ha hecho el general Rosas? Los caracteres distintivos de la tiranía son sofocar todo sentimiento noble y generoso, deprimir el carácter nacional y unirse al que trate de humillar al desgraciado pueblo que ella humilla. ¿Obra así el general Rosas? No, nunca. Jamás el amor a la patria ha sido ni más enérgico, ni se ha hallado más profundamente radicado en el corazón de los argentinos que en esta época. Dos naciones poderosas, prevalidas de sus fuerzas y de nuestra desgracia, atacan nuestra independencia e intentan imponernos condiciones vejatorias y contrarias a los altos intereses y glorias de la Confederación. El general Rosas
repele esta bárbara agresión, llama a su auxilio a la nación, la arma, realza su espíritu, le descubre el secreto de su invencible poder y con el símbolo inmortal de las glorias argentinas en su pujante diestra colocado en el lugar prominente que el destino le ha prefijado, lo enseña al mundo diciéndole: en pie está la heroica nación argentina, pronta a resistir a los temerarios detentadores de sus derechos y resuelta a desaparecer antes que tolerar el más pequeño ultraje ni que se le despoje del más insignificante de sus lauros. ¿Y habrá un pecho que se precie de ser argentino insensible a la magia de esta sublime y gloriosa saturación? No, mi amigo, no le hago a usted ni a ninguno de los argentinos residentes en este estado este denigrante ultraje. Sé que su corazón puede palpitar de contento al considerarlo. ¿Por qué, pues, no vienen a tomar una parte en tan honrosa lucha? La puerta está abierta para todos, el general Rosas no excluye a nadie, para todos hay lugar. Es preciso ser generoso y dejar hacer al que sabe hacer. ¿A qué fin empeñarse en perpetuar las desgracias del país? La razón debe guiar siempre todas las operaciones de la vida del hombre. Usted, que tiene influjo sobre muchos de esos jóvenes, hábleles a nombre de la patria. Estoy seguro que sus palabras serán oídas. Y después cierra con una frase que es más personal para Alberdi. Siento sobremanera que el mal estado de mi salud no me permite escribir a usted como deseo. Hágame la gracia de pasarle esta carta a su amigo, a Juan María Gutiérrez, y dígale que es contestación a la que me dejó a su partida al Río Grande y que le ruega, le escriba, le deseo a usted mil felicidades y que disponga de la voluntad de su siempre amigo. Y cómo es que cierra que besa sus manos. Que besa sus manos, Martiniano Chilaver. Era una expresión muy común que se usaba de forma, claro. Rosa, de forma, sí. Ahora vos fíjate que esa carta que le escribe Chilaver a Alberdi se lo hace en un momento de gran convulsión, la que vos acabas de leer. Sí. Durante la época de Rosas prácticamente, o sea, los unitarios le hicieron siempre una guerra tan despiadada y unido al extranjero que prácticamente no hubo un día que no hubiera o un combate, una refriega, un asesinato, un atentado, una intriga. Por ejemplo, para nombrarte más o menos en esa época. Entre hermanos, entre... Sí. O entre argentinos. Entre dos partidos distintos. Por ejemplo, en 1837 empieza la guerra con Santa Cruz, porque los unitarios que estaban en Bolivia incentivaban a Santa Cruz que invada las provincias argentinas, y combinados con los unitarios que estaban en Montevideo y con Cuyen, que era el ministro de López. Tanto es así que cuando termina la guerra, Rosas lo hace fusilar a Cuyen por traidor. Eso fue en 1837. En el 1838 está el bloqueo francés, que tiene que ver también con lo de la guerra con Bolivia. En 1939 está la invasión unitaria oriental de Lavalle, Rivera y los franceses, que invaden Martín García, invaden la provincia de Buenos Aires. La revolución de los libres del sur, el mismo año. La conspiración de Massa, el mismo año. La Liga del Norte en 1840 con Lavalle, La Madrid y General Paz. O sea, era una guerra tras de otra, y lo de la vuelta obligada fue lo que colmó el vaso. Por eso se da vuelta, o sea, Chilaver, digamos, lo reconoce a Rosas, tal cual lo dice la carta. Reconoce a Rosas y reconoce su error. Y claro, reconoce el error y se da cuenta que Rosas es el único que defiende la soberanía. Entonces ahí Chilaver le manda a través de Oribe una carta al gobierno ofreciendo sus servicios. No sé si querés leerla vos o la No, léala usted, amigo. Bueno, por favor. La nota dice así: en todas las posiciones en que el destino me ha colocado, el amor a mi país ha sido el sentimiento más enérgico de mi corazón, dice Chilaver. Su honor y su dignidad me merecen religioso respeto. Considero el más espantoso crimen
llevar contra él las armas del extranjero. Vergüenza y oprobio recogerá el que así proceda, y en su conciencia llevará eternamente un acosador implacable que sin cesar le repetirá: traidor, traidor. Conducido por estas convicciones, me reputé desligado del partido al que servía, tan luego que la intervención binaria de Inglaterra y de la Francia se realizó en los negocios del plata. Me impuse de las ultrajantes condiciones a que pretenden sujetar a mi país los poderosos interventores, y del modo inicuo como se había tomado su escuadra. Vi también propagadas doctrinas a las que deben sacrificarse el honor y el porvenir de mi país. La disolución misma de su nacionalidad se establece como principio. El cañón de obligado contestó a tan insanables provocaciones, su estruendo resonó en mi corazón. Desde ese instante no solo deseo me anima el de servir a mi patria en esa lucha de justicia y de gloria por ella. Y continúa en la nota Chilavert: todos los recuerdos de nuestra inmortal revolución en que fui formado se agolpan. Sí, es mi patria anunciándose al mundo por esta verdad. Existo por mi propia fuerza, irritada ahora por injustas ofensas, acredita que podrá ser vencida, pero no dejará por trofeos una tumba flotando en un océano de sangre y alumbrada por las llamas de sus lares incendiados. Lo felicito por su heroica resolución y oro por la conservación del gobierno que tan dignamente representa y para que lo colme del espíritu de sabiduría. Al ofrecer al gobierno de mi país mis débiles servicios por la benévola mediación de usted, nada me reservo, lo único que pido es que me conceda el más completo y silencioso olvido sobre el pasado. O sea, se ofrece y además se ofrece, se ofrece en prenda de paz, digamos. A raíz de eso fue que Rosas, que vuelve Chilavert, y Rosas le encarga, lo pone de jefe de artillería en la batalla. Ahora yo te quiero hacer una preguntita. Rosas no pone ningún reparo cuando él quiere pasar a ser la fuerza de Rosas. Es que Rosas no le ponía reparo a ninguno. Ya te digo, por ejemplo, con Ferré tuvo grandes diferencias. Ferré se exilió y después le pidió, Ferré le mandó una carta a Urquiza que le dice: pídale a Rosas a ver si me deja volver. Y Rosas le dijo: sí, dígale que vuelve, lo que sí, cuídelo. O sea que, pero no tenía. En realidad, la mayoría de los que se fueron, por ejemplo, Rivera Endarte, ¿por qué se fue? Rosa no le dijo nada. Hubo un defalco, habían robado en una iglesia y Rosa no lo defendió, no se puso de parte de él, o no se mantuvo al margen y el otro se fue. Rivera Endarte. Después por eso se hizo tan contrario. Yo no sé si querés ver, porque hay una última parte que, no última parte, pero que para un cierre, digamos, de esto de Chilavert, que sería la batalla de Caseros. Si a lo mejor no tenemos mucho tiempo, lo podemos hacer el martes. Y continuamos, sí lo vamos a tener acá. El que le quiera hacer una pregunta está a disposición. El ingeniero Castañino, les recuerdo que sí, las preguntas vengan los días viernes y los días martes cuando el ingeniero está, así le puede contestar. Y después vamos a entrar la semana que viene también con el tema de la guerra de Santa Cruz. Sí, eso quedó pendiente porque un oyente dijo, y sí, es interesante. Es un poco larga, pero aunque sea una especie de reseña. Se va a hacer, lo que queremos es porque Rubén también estuvo refrescando su memoria con respecto al tema, y yo le pedí al ingeniero que quería que esté Rubén para desarrollar el tema. Y con respecto a la batalla de Caseros, yo creo que sería conveniente dejarlo, para tratarlo con más tranquilidad, porque hay cosas muy interesantes. ¿Y cómo se llega a la batalla de Caseros? ¿Cómo se llega a la batalla de Caseros y cuál es el papel que juega Chilavert, muy importante en la batalla de Caseros? Muy bien, entonces eso lo vamos a desarrollar el día martes. Pero lo que le voy a pedir al ingeniero, nosotros Rubén tiene un instituto de investigaciones históricas, se llama Teniente General Juan Domingo Perón, donde también ahí está el Diña Nueva, que es
la Mutual de Línea Nueva, es su línea gremial, digamos, y también funciona la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados de la República Argentina, y tiene hay libros a la venta. Dentro de esos libros que están a la venta hay 2 que escribió el ingeniero Castañino. Sí, hay uno que está agotado, que es La Guerra de Paraguay, pero... No, hay dos que tenemos nosotros, digo, en existencia. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. La Ley y el Orden, y ¿Quién inventó el dulce de leche? Y ese tiene un buen detalle, porque en el libro ese de ¿Quién inventó el dulce de leche? Está la receta del dulce de leche. Y a nosotros nos gusta mucho el dulce de leche casero, así que si alguien se anima, nos vamos a recibir con gusto. Por supuesto. Vamos a decir, vamos a explicarle en un minutito de qué trata ese libro. ¿Cuál es el libro del dulce de leche? El dulce de leche, porque es, digamos que es una sátira, y está hecho en forma de foro, ¿sí? Donde hay varios foristas que hablan, y a lo largo de todo el libro se dan datos históricos de esa época y de otras épocas bastante importantes. Claro, yo creo que el libro, digamos, el foro, digamos, en sí, que siempre el mismo autor, es una excusa para ir desenredando una historia, entonces mezcla la ironía o el humor con datos históricos. Y se desentrañan cosas que a mí me llamaron la atención después de haberlo leído, como la historia del azúcar, de dónde viene el azúcar, claro. cómo llegó a usarse, y era también un elemento de poder en su momento, que es uno de los ingredientes que tiene el dulce de leche, claro. ¿No es cierto? Algún ingrediente que San Martín a lo mejor le ha ocultado para beneficio propio, sí, a lo mejor alguna bronca que se armó entre San Martín y Bolívar tomó Perú porque le había escondido la receta del dulce de leche. Bueno, entre humor, ironía, va a tener muchos datos históricos. Es un libro chiquito, accesible para que la gente lo compre. Lo tiene Emilce ahí en el instituto, y también tiene el de Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Y también tiene un sitio, el ingeniero. Sí, la Gaceta Federal, que es www.lagacetafederal.com.ar. Con Z, ¿no? Es lagacetafederal.com.ar con Z, y ahí usted también se puede inscribir y le manda newsletter con toda la información periódicamente. No es muy cargoso, no es que va a tener... No hay publicidad tampoco. No, así que usted puede tener muchos datos históricos, hay música dentro del sitio, así que investigue por ahí, y cualquier duda nos llama al 4535-5999. Vamos a ver si podemos poner al aire algún oyente en tiempo nacional y avanzamos.